¿Te has puesto a echar cabeza sobre temas de la vida y todo lo que la rodea? Pues bienvenidos a Echemos Cabeza, el podcast dedicado a explorar un tema diferente y discutirlo desde diferentes perspectivas y enfoques. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Echemos Cabeza. Yo soy Diana y él es Walter. Hola. El día de hoy, como siempre, traemos temas interesantes, espectaculares. Quédense hasta el final. Suscríbete, dale like. Vamos a hablar de un tema chévere como todos los temas del podcast. Es que ya esto es aquí Una costumbre. una costumbre, exacto. Vamos a hablar sobre la incoherencia. ¿Qué es eso de la incoherencia? ¿Cómo nos afecta? ¿Está malo? ¿Está bueno? ¿Qué? Sí, es un tema bien raro, ¿no, mi amor? Sí, Es sí. raro. Es, digamos que poco hablado y poco tocado. Sí. Como todo lo que tocamos en Echemos Cabeza. Y todo esto lo vas a dejar. Que estoy re inspirado. Me doy cuenta. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la incoherencia. Y ya. Bienvenido. Welcome. Bueno, para empezar a abordar el tema. Cuéntame, compañera. Bueno, compañero. Tú que indagaste un poco más técnico el tema. Nosotros ya no somos serios ahora. ¿Qué es la incoherencia? Yo busqué en Google y me salía la respuesta Bueno, entonces, automática. ¿qué encontraste en Google? ¿Qué es la incoherencia? O sea, según Google, ¿qué es la incoherencia? Podría decirse que es como decir una cosa y hacer otra. ¿Sí? El día de hoy yo pienso una cosa y mañana pienso una completamente distinta. ¿Sí? Hay niveles de incoherencia también porque suele presentarse en muchas etapas de la vida, en muchas épocas y en cualquier momento. Pero en general eso sería como que no se sea constante ni coherente con las cosas que se dicen o que se piensan. Ok. ¿Qué crees tú que es la incoherencia? ¿Va muy de ese lado? Tampoco averiguo en Google. Sí, son como cambios de pensamiento, ¿no? Sí, o de ideas. O de ideas en las que uno como que, sí, puede que piense una cosa o actúe diferente. Eso como que partiría la incoherencia. Pero ¿tú por qué piensas que cambiamos de opiniones? O sea, ¿por qué de pronto hoy decimos una cosa y mañana actuamos de otra? Bueno, eso tiene, según lo que yo veo, es mucho el tema de que uno como ser humano siempre se está transformando. Al estar sino siempre transformando, pues uno puede llegar a variar sus pensamientos a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay casos específicos donde cambiar de opinión puede ser incluso muy radical. Sí. Y te puede cambiar incluso como persona. Voy a poner un ejemplo. Que tú, por ejemplo, practiques el catolicismo y de un momento a otro ya, si bien hay un proceso, puede que, porque el tema de la religión lo acompaña a la gente toda la vida. Entonces, si tú en un año ya te cambias y te vuelves cristiana, de la religión cristiana, es como un cambio abrupto en muchas cosas, con muchas personas. Entonces, Pero no me respondiste. ¿no? O sea, diste un punto, pero ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué crees que cambiamos esas opiniones? Pues porque el ser humano está en construcción siempre. O Y sea, el tú ser lo ves humano, más, es como en un... Señora, que se quieta. Tú lo ves más como en un cambio de transformación del ser humano. sí. Y ese cambio puede incluso ser forzado por la situación o por las mismas personas, pero hace parte de un crecimiento, entre comillas, del ser humano. Okay. Pienso que puede ser de esa manera.
hay incoherencias que no son buenas. Sí, digamos, tú decides hoy, tú eres un pacificador y el día de mañana cambias completamente y empiezas a tener mucho odio hacia el mundo, por ejemplo, ¿cierto? Uh-huh. Al mundo que no lo hace reír. A uno, pues ya que se ríe. Entonces digamos que yo pienso que las situaciones, las personas y todo ese tipo, e incluso uno mismo, uno dice, no, yo quiero cambiar esto, y cambio radicalmente y pienso otras cosas, practico otras cosas. ¿Y tú tienes como un ejemplo de ello? Del que hayas cambiado de algún tipo de opinión y del por qué la cambiaste. Pues recientemente, de hecho, me van a dar en la jeta otra vez. Ya, ¿a quiénes hemos atacado? Tú, yo no. Ay, morimos juntos. Yo, por ejemplo, cambié de opinión con respecto a Israel, por ejemplo, que yo te comentaba. Yo era más, antes, o sea, hacer un conflicto político es muy difícil tomar partido si tú no perteneces como tal al conflicto. Pero uno veía y yo veía como ciertas cosas que no me parecían de un lado y ahora lo entiendo mucho más, ¿sí? Entonces entiendo por qué, por ejemplo, el Estado de Israel queda ahí. Es algo muy ñoño realmente, sí. Pero es un buen ejemplo porque... Es muy ñoña. Sí, pero es válida. No quieren validar. Ay. No, pero es un buen ejemplo porque es un cambio de pensamiento. Y fue de una semana a otra, que fue en la semana en la que yo estuve averiguando mucho y aprendiendo mucho sobre eso. Entonces fue un cambio, podría decirse. Después de eso, ya si yo hablo con alguien con el que hablé de ese tema y le explico y me dice, pero usted está siendo incoherente, ¿sí? Y yo le voy a decir, papi o mami, hace parte y tiene unas razones esa incoherencia. Sí. Algo importante, dijo el Walter Podcastero. No. Es interesante. Algo interesante, dijo el Walter Podcastero. Se me olvidó. Pero era interesante. Yo tengo una historia más banal en cambios de coherencia. No pasa nada, está bien. Sí, no, pero es con el tema de los equipos de fútbol. Uy, Voltearepa salió Pero es un pensamiento que se vuelve incoherente en alguna medida cuando tú se lo comentas, por ejemplo, cuando yo se lo comenté a mi familia, ¿sí? Entonces, inicialmente yo por herencia fui de Millonarios. Sí. Y yo usaba camisetas, buzos, pero siempre era atraído por temas hereditarios por mi papá. Entonces yo siempre fui Millonarios, no sé qué, yo iba a los partidos, veía muy ocasionalmente, pero veía los partidos. Y cuando entré a la universidad sí conocí a una persona que fue también mi pareja y él me mostró Santa Fe. Como yo estaba tan cegada sí. de Millonarios, pues yo no me había dado la oportunidad de mirar cómo era la hinchada, cómo era el equipo en general de ese otro equipo. Siempre yo miraba a Millonarios y los demás, ay, sí. También le van a caer los barrios para hacer así. Es que quiero morir al lado tuyo. Y bueno, entonces al yo conocer eso, sí obviamente hubo una influencia de parte del muchacho, pero bueno, yo empecé como a seguir a Santa Fe en ese momento, entonces yo ya empecé a usar las camisetas, yo ya empecé a usar pues todo, ir al estadio a ver a Santa Fe, yo fui a una final de Santa Fe Medellín, o sea, yo estuve muy,
en esa vanguardia, en ese momento con Santa Fe. Esa vanguardia roja y albe azul. Sí. Bueno, yo estuve como muy presente con Santa Fe. Y mi hermana en ese momento también compartía el gusto porque yo también fui muy voltearepas. Entonces yo fui a la final con mi hermana. En conclusión, cuando yo empecé a recibir como, ay, usted es muy voltearepas, pero es que usted antes pensaba de esto y ahora está pensando en otra cosa, tiene que es un proceso de cambio de gustos porque yo vi ya otra cosa. Sí. Entonces, en eso, mi pensamiento, lo que yo empecé a pensar, a la redundancia, es que pues a mí ya el fútbol ya me dejó de gustar. Yo dejé de ser de algún equipo de fútbol, yo realmente no soy de ningún equipo. Y ya mi pensamiento actualmente es que puedo ver fútbol, pero no me mata. Y no te matan. No me matan. Y ya no soy de ningún equipo. Okay. Entonces, ese pensamiento a mí me cambió totalmente. Nació de algo hereditario y se fue construyendo, lo fui cambiando, pero ya al final ya no quise hacer de nada, ya no compartí. Y pues hubo muchas afectaciones, porque yo antes sí veía fútbol, pero ahora yo ya no soy tan fan del fútbol, por ejemplo. Y todo eso fue afectaciones al entorno. Ok. Y que ahí está como el tema de cómo afectan las interacciones. Sí. Estaba pensando también en que el tema de la incoherencia puede ser también mucho de las relaciones sociales. Uno, ¿qué pasa? Yo lo veo de la siguiente manera. Tú estás contigo mismo y sientes que estás siendo incoherente con tus pensamientos o con tus acciones. Tú lo interiorizas y pues miras cómo volver a la coherencia, ¿cierto? Porque la incoherencia es mala. Sí. Pero hacia ti puedes hacer esa transición y sentirte bien contigo mismo y empezar tal vez esos nuevos hábitos o pensar esas cosas. Pero los agentes externos, los agentes de mente, los agentes externos generan una presión muy grande sobre ti, sobre el entorno y, por ejemplo, si es un grupo de amigos. Seguimos con el tema de las barras bravas. Increíble que en 2023 se hable de barras bravas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa ahí? Esto que voy a decir va a sonar muy feo, pero eso no solo pasa con los barristas, sino que pasa en general en los grupos alienados. Okay. Hay una mentalidad de comunidad en la que si tú piensas diferente, vas a transgredir los límites de esa hermandad y te van a empezar a rechazar, ¿sí? Uh-huh. Eso pasa mucho en ese tipo de espacios, en este caso del fútbol, pero pasa en general en todas las comunidades. ¿Por qué? Porque las comunidades se unen en torno a un tema, a un ideal, etcétera. Uh-huh. Y cuando tú empiezas a pensar de pronto, no en traicionarlos, cosas así, sino en ver también otro tipo de cosas, otras perspectivas, eso ya te parte del grupo y te hace diferente, ¿sí? Y eso se presenta en todas las comunidades. Sí, es como ese salir de la burbuja. Sí, también. Porque empiezas a tener como otros pensamientos. Entonces, digamos, eso une mucho el tema de los pensamientos heredados. Sí. De cuando de pronto en la familia piensan una cosa, tú piensas diferente, sales de esa burbuja y ya empiezan a decir como esta persona, te empiezan a clasificar inclusive, ¿no? Porque digamos en las religiones lo que hacen es decirte tú eres ateo, pero realmente no eres ateo porque crees en algo, y un ateo no cree en absolutamente nada. Sí. ¿Sí?
Entonces no tienen como ay, si no crees, ateo y ya. Pero existen diferentes creencias. O es satánico. O es satánico, sí. Entonces es como que tú sales de esa burbuja y ya te clasifican o te rechazan o sí. Sí. Eso, uy, los pensamientos heredados yo creo que es una de las cosas más difíciles que nosotros los seres humanos en Colombia, Bogotá, Ciudad Bolívar, no estamos en Ciudad Bolívar, pero en cualquier parte de cualquier estrato socioeconómico suceden ese tipo de cosas y son los pensamientos heredados. Tú nombraste la religión, que es un gran punto y es un punto que por lo general divide mucho, ¿sí? Está el tema de, por ejemplo, la orientación sexual, ¿sí? Y cómo muchas personas, digamos que generan muchos traumas a raíz de esos pensamientos heredados y de no poder comunicárselo a su familia, porque en caso de hacerlo van a primar los pensamientos de ¿cómo se dice eso? Como, ese sí, es que es heredado. Heredado, sí. Porque ni siquiera solamente con esos dos, sino por ejemplo con las profesiones, ¿sí? Y hay algo que ya vienen ahí, que son los prejuicios, que es que de pronto, eso es curioso, porque la familia piensa que uno cae en esas incoherencias y empiezan a perder de pronto el respeto por uno, que eso es algo que uno no nota y no se lo toman en serio a uno, no tienen en cuenta su opinión. Entonces ese sí se debe trabajar mucho. ¿Por qué? Porque todos tenemos una familia, ¿sí? Así sea, digamos, natural de papás, hermanos y todo biológica. eso. Biológica. O digamos, si yo no tengo papás y eso, y crecí, por ejemplo, en un orfanato o algo así, pues mi familia viene a ser los otros pelados. Entonces, esos son temas chéveres. Y la incoherencia está muy presente ahí en toda la vida, de hecho. Pero ya tocaremos esos temas más adelante. Ya metiéndonos muy, muy, muy de lleno en este tema, yo sí quisiera como preguntarte, ¿ese tipo de pensamientos cambian consciente o inconscientemente? Yo creo que hay pensamientos que cambian conscientes y hay otros que cambian inconscientemente. Sí. Por ejemplo, el mío del fútbol fue muy consciente. Sí, porque yo tomé la decisión, yo dije como no, yo no quiero ser más de ningún equipo y si disfruto el fútbol, lo disfruto. Y ya. Sí. Pero digamos, hay cambios inconscientes como el tema mío de la organización, ¿sí? Como por ejemplo. Sí, digamos que ayer tuvimos como la charla de cómo ha sido mi proceso al volverme organizada, pero ha sido cambios inconscientes. Por ejemplo, cuando yo vivía con mis papás yo era muy desorganizada, pero cuando yo fui a vivir sola ya me vi como todo el desorden y todas esas cosas, porque ya no tenía quien me ayudara. Entonces yo inconscientemente empecé a recoger mis cosas, y eso es un cambio de actitud y que puede que te digan como, ay, pero usted antes era desorganizada. Yo siento que los dos juegan un papel, o sea, el consciente y el inconsciente son parte de los cambios que uno tiene. O sea, uno convive con los dos. Sí. Yo quiero hablar de algo. Y es de nuestro patrocinador del día de hoy. La palabra incoherencia suele estar asociada a algo malo, ¿cierto? Uno dice en ejemplos, ¿pero usted por qué dice esas cosas incoherentes? ¿Usted por qué actúa con esa incoherencia?
Eso no se hace de manera coherente. Así. ¿Por qué se le da esa connotación como tan negativa a la palabra? Si es algo que, según lo que nuestra querida compañera Diana nos está diciendo, es algo que nos acompaña toda la vida, ¿sí? ¿Por qué se le da esa connotación? Yo creo, es una creencia, no es la verdad absoluta, pero yo creo... No sea incoherente, Diana. Yo creo que es más porque vemos, yo siento que los humanos ven el cambio como algo malo. Okay. Si bien a la larga los cambios son positivos, de todas maneras vemos como los cambios malos. Entonces cuando tú dices, no me gusta el color rojo, pero mañana tienes algo rojo, estás siendo incoherente, como estás diciendo que no te gusta el rojo, no sé qué, pero es un cambio que uno tiene como, no, pero es que en la ropa sí me gusta el rojo. Sí, también es que tiene sus matices. Ajá. Hay algo que va muy ligado con la incoherencia. No con la incoherencia como práctica, sino con la percepción de la incoherencia. Y es el que es radicalista. ¿Sí? Al parecer en esta sociedad no se puede pensar de una manera y meterle matices, sino que todo tiene que ser así cortante y radical. Sí, es lo que tú me dijiste del ejemplo del color rojo. Sí. Es así. Por ejemplo, esta youtuber Nancy Lorenza, que es la que yo sigo, ella también hablaba de la incoherencia porque ella habla mucho de que es fast fashion, va en contra del fast fashion, entonces ella no compra en marcas como Zara, H&M y todas esas cosas, pero antes de ella evolucionar con ese pensamiento, pues ya tenía ropa de Zara, H&M y todas esas marcas, ¿sí? Sí. Entonces los seguidores de ella lo que hacían era juzgarla porque decía como, va, pero esas chaquetas de Zara y usted está diciendo que no compra en esas marcas. Ahí es cuando se van a lo radical. Pero es que yo ya tenía ropa de hace mucho tiempo. Sí. Y pues ahora, en este presente, es que ella ya no compra esa ropa. Entonces, bueno, en esas marcas. Entonces, ella también hablaba de la incoherencia en ese momento por ese tema en que tiene que ser tan radical todo. O sea, si a mí, vuelvo al ejemplo, si a mí no me gusta el rojo, pero me gustó en una chaqueta y me siento bien con esa chaqueta de color rojo y otra persona te dice, pues que no le gusta el rojo, ¿no? Pero la chaqueta sí. Entonces se va en el tema de las cosas tan radicales. Sí, estoy de acuerdo. Porque también pasa que uno suele ser muy juzgado por incoherente. Este es un ejemplo de la vida real, verídico de Walter. Empecemos con los traumas de Walter. Ahora traumas de Walter. Una sección que se haga mi carita así. Traumas de Walter. Como con palomitas así loco. Aquí les estamos metiendo secciones y todo a nuestros 10 espectadores. A Casey, Dalia y Adriana. Ya mi mamá. Te quiero, mamá. Fíjate que cuando yo era más chino, cuando yo era un chinito, yo escuchaba música, tú sabes, y a nuestro querido y reconocido público se lo comunico el día de hoy. Yo escucho de todo tipo de música, de verdad, de todo tipo de música. La música es también tengo otra más. Entonces resulta que yo escuchaba mucho algo que era como el post-hardcore, pero yo escuchaba también glam metal, por ejemplo. Ahí la gente me decía, ¿pero qué pasa, perro? ¿Sí? Solo hardcore, solo mosh. Así me decían. Y yo decía, pues sí, o sea, está chévere la música, pero yo, ¿por qué no puedo abrirme a espectros musicales nuevos? A conocer un poco más.
¿Sí? Yo decía eso. Y siempre tuve que luchar con eso. Que entonces resulta que también me gusta el rap, por ejemplo. Entonces... Sí, es que tú eres de extremos. Sí, o sea, de extremos, los extremos. Que se ve de un que se ve de un extremo, por ejemplo, que es muy chistoso que tú escuches hardcore o esa música así pesada, porque tú escuchas música muy pesada y de repente estás escuchando un rap conciencia, pero también hardcore. Sí. Y luego una de los hermanos Zuleta. Sí, literal. Sí, pero eso sí, entonces, pero está bien. Claro, pero mucha gente sí dice, uy, casa. Sí, es como caer en esas incoherencias. Ahora, cuando tú le metes ideales, por ejemplo, a la música, ya es fuerte. Uh-huh. Por ejemplo, otro ejemplo de la vida real, verídico. Sale en mi cabeza, ¿no? Me pasó mucho con... Uy, ahora se me van a ir los skinheads. Con la música, el hoy se llama. Okay. Uno tiene que meterle contexto a todo. Y más cuando la música está politizada, uh-huh. ¿Sí? O tiene unos ideales muy fuertes de lo que sea, no solo de política. Yo escuché la música y hubo un tiempo en el que me gustó la música de bandas de ese tipo. Pero también yo empecé a escuchar mucho más esas bandas y a decir, venga, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Y en un mismo género habían unas bandas que me gustaban y otras que no. Sí. Y también uno puede caer ahí como en incoherencias, ¿sí? O puede que la banda me guste. Hay una canción, hay una canción que se llama Mata Hippies, por ejemplo, de una banda muy conocida. Y esa canción habla sobre el odio que estos skinheads tienen hacia los hippies. Pero hay otra canción que habla sobre los punkeros y los skins y la hermandad que se generó en Inglaterra y todo eso, a raíz de esos movimientos. Esa me gusta, la de los hippies no me gusta tanto, ¿sí? Porque es muy violenta para mí ya, ¿sí? Y hay pero no estoy inconsciente, ¿qué pasa? O sea, es la misma banda, ¿cómo así? Y entonces hay unos donde dice, no, pues yo escucho y yo tomo decisiones. Me gustaba antes, ya no me gustaba ahora, ¿sí? Así. Mientras tú hablas, también como que yo pensaba en qué momentos yo había sido incoherente con la música. Y yo también he sido como de explorar diferente música, me he quedado mucho en el pop, pero yo he sido de explorar música, yo conozco Pantera y Metallica, yo alcancé a escuchar esa música en mi adolescencia, pero también escucho reggaetón, o sea, yo sí soy el muy crossover. Pero más allá de eso es el pensamiento de que toda la vida nosotros somos todos influenciados, nos dejamos influenciar. La influencia. Y sí, ahí voy. Y es que a lo largo de la vida uno se deja influenciar de cualquier cosa. No puede ser adulto o niño, pero uno a lo largo de la vida siempre va a ser influenciado. Sí. Y mucho recae en que, digamos, en el ejemplo de la música, yo empecé a escuchar el rock por mis compañeros del colegio en ese momento. De cárcel. Saludos a las cárceles desde donde nos ven. Por mis compañeros del colegio, que primero me mostraron Paramore, luego ya me mostraron otros, como otros tipos de bandas, y yo ya después empecé a explorar más mío, pero claro, hubo una influencia. Sí. Entonces hay pensamientos o incoherencias que se vuelven como parte de uno, es porque uno también se ha influenciado. Ha sido influenciado, que nosotros, creo que ya discutimos ese tema de que nosotros somos influenciables todo el tiempo. Y toda la vida. O sea, todo lo que vemos en televisión, si querés lo estamos incorporando. No voy a entrar mucho en el tema de la política, pero digamos que quisimos hacer un cambio, un pensamiento de cambio en ya no votar por este lado, sino por este lado. ¿Y por qué fue? Porque hubo una influencia de parte de alguna persona, de lo que mostraban en televisión, de lo que se escuchaba en la radio, ¿sí? Entonces,
digamos en el ejemplo, volviendo al ejemplo de la música, yo también tuve como influencias de música. Entonces, por ejemplo, ahorita que tú, digamos que yo hace mucho no escuchaba rock, Sí. tanto rock, y tú cuando llegaste a mí, pero cuando tú llegaste, pues yo volví a escuchar mucho rock. Sí. Y eso es una influencia. Sí. Y como hace mucho tiempo yo no escuchaba rock, por eso fue que recibí el comentario de, por ustedes que ahora ella volvió, está escuchando rock. Sí. Pero yo ya escuchaba rock hace mucho tiempo, lo que pasa es que lo dejé como a un lado porque ya no tenía como ese gusto que cambia, ¿sí? Entonces, sí, básicamente también la influencia lo hace a uno cambiar y tener incoherencias. Sí, hemos hablado de temas muy interesantes, diría el Walter Podcaster. Y apenas vamos en la mitad del podcast. ¿Pasamos a las acciones incoherentes? Sí, pasamos a las acciones incoherentes. Vamos a pasar a las acciones incoherentes. Es que es la transición a las... Tú dijiste, pasamos a las acciones incoherentes. Y yo lo hice. Yo hice un acting de acción incoherente, ¿viste? Todo está conectado. Aquí nada es al azar. Y estamos solos en el universo. Muchas gracias. Ella me apoya. Apoya. Luego de que ya pasé por el brete de ustedes con las acciones incoherentes, vamos a hablar de ahora sí ya vamos a ahondar con los pensamientos familiares, con los pensamientos heredados, se ven muy marcados en la familia. Es incoherente el tema de cambiar esos pensamientos familiares. ¿Cómo ves tú esa situación? Si están de repente, ¿qué consecuencias puede tener? Yo digo que es normal cambiar los pensamientos que vienen heredados. Sí, bien. Termina tu idea. Yo levanto la mano, ya me diste la palabra, termina tu idea. De pronto Blaze levanta también la mano que quiere opinar. ¿Cuándo me vas a dar de comer, güey, puta? ¡Cállese! Entonces, ya duerme. Yo pienso que es normal hacer cambios de pensamientos familiares. Si bien nosotros tenemos como todos pensamientos heredados, porque pues nuestros cuidadores nos enseñan cosas, nos inculcan cosas. Nos imponen cosas también. Yo pienso que es normal el tema de cambiar esos pensamientos. Obviamente a los ojos de nuestros cuidadores o de las personas que nos inculcaron cierto pensamiento, va a ser incoherente porque nosotros actuábamos de una manera y ya vamos a cambiarla. Es normal el cambio. El cambio en el ser humano es ya de por sí normal. Entonces, esos cambios de pensamientos de los familiares también. Sí, ok. ¿Qué? No, yo iba como a listar un listadito rápido de temas en los que uno puede caer en esa incoherencia de pensamientos familiares externo hacia sus familiares. ¿Listo? La religión, el equipo de fútbol, porque acá pues les gusta mucho el fútbol a la gran mayoría. La música, pero la música no es tan trágica. ¿Por qué? Porque en algunos lados, amor. Bueno, y depende también la música. Si tú fueras, te voy a poner este ejemplo, perdón, interrumpiéndote. Sí, me dejo aquí en el 3. El del 3. Porque que el 4 no se ve. Te voy a poner un ejemplo para que continúes. Y ahí sí lo reflexionas. Si tú fueras de verdad un amante tal del rock, del hardcore, y no te permitieras escuchar otra música, pero Alejo de repente viene y te dice, no, yo quiero ser reggaetonero. Para mí está bien. Pero es hipotético de que tú fueras tan radical. No, yo lo destierro. Lo desheredas. Que se vaya a cantar a los buses para que viva su reggaetón. Si fuera radical, ¿no? Si fuera radical. Pero hay familias que son radicales también con la música. Bueno. Por ejemplo, es que eso es todo, ¿no? Digamos,
¿Cuál otro ibas a decir? El de las carreras universitarias. Que ese se ve mucho y es como que yo conozco que dicen, no, es que yo estudié Derecho. Y yo, uy, yo no, perro. El chiste. ¿Sí? Ah, ya conoce mis chistes, ya no la sorprendo. Solo la hago reír y la amo. ¡Ah! Yo estudié Derecho porque mis papás querían que yo estudiara Derecho. Y la persona cambia de carrera. Es un buen análisis, de hecho. Cambia de carrera a estudiar las cosas que lo matan a uno de hambre. La filosofía. Cambia a estudiar filosofía. El diseño gráfico. Yo soy diseñador. Recibo panes a mi nex. Pues pan, ¿no? No me van a mandar panes a mí. Me envían fotos de obscenas. Continuamos. Bueno, entonces ya pongámonos más serios. Estaba estudiando Derecho porque sus papás querían que estudiara Derecho y realmente lo que le gustaba era el diseño. Cuando la persona, todo es un proceso y a veces los papás no notan eso, por ejemplo. Los cuidadores, porque no son los papás. Entonces, yo hago mi primer semestre de Derecho y decido cambiarme de carrera y dicen, pero ¿por qué esa decisión tan radical de cambiar así de rubro? Eso puede considerarse como una incoherencia. Sus cuidadores, sus adultos, sus papás, lo que sea, lo pueden ver como alguien incoherente, pero no se están dando cuenta que también es que le están imponiendo algo. No es que sea como tal una incoherencia, sino que es presa de las imposiciones familiares, de los pensamientos familiares. Ahí me acabo de tener como un pensamiento de que entonces la incoherencia dentro de la familia es como una imposición que le abordan a uno. Entonces ya no es coherente para ellos, sino, bueno, sí, es coherente para ellos, pero realmente es una imposición, es una imposición que nos están haciendo a nosotros. Sí, es bueno ver esos dos lados de la moneda, porque para uno no es incoherente, porque es que uno está siendo influenciado y está siendo llevado a estudiar esa carrera. Sigamos con el ejemplo de las carreras. Para ellos es el camino que debería seguir y no, ese cambio para uno es más orgánico, porque es lo que uno quiere hacer, pero para ellos sí es como, uy, madre, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Entonces digamos eso, esas son como temas que son trascendentales en los pensamientos de la familia, ¿sí? Uno suele ir transformándose y esa es la palabra, yo creo que esa es la palabra clave de todo el podcast. Anótenla. Transformación. Y es que nosotros siempre estamos en una evolución, en un constante cambio y en una transformación que nos puede llevar a parecer incoherentes ante los demás. Incluso con uno mismo uno puede tener esas discusiones. Hay cosas que duelen más que uno piense incoherentemente y es como temas de la moral, ¿sí? Que ya eso se ve mucho en muchos casos. Acá, por ejemplo, yo recuerdo mucho una frase que dijo algún político que decía que eran buenos muerticos, ¿sí? Entonces tú dices, yo creo digamos en que la guerra de guerrillas no está bien, ¿sí? Pero yo a su vez apoyo que se mate un guerrillero, por decirlo. Uy, estoy siendo ya muy denso. Ay, tú no estás siendo incoherente. Digamos que quieres la paz, pero apoyas que a la guerrilla la acaben
avala, literal. Creo que acá hay que censurar muchas cosas porque no sé si esto se pueda decir. Pero ahí tú ya entras en esas incoherencias personales. Sí. Que ya los otros la ven, pero tú también la estás viendo y es, pucha, yo quiero la paz. Pero no me parece mal que combatan a las guerrillas con armas y claramente va a haber bajas, le llaman ellos. Bajas para que no nos desmoneticen el video. Van a haber bajas. Entonces, ahí, en esos temas como de la moral, sí, la incoherencia es mucho más fuerte. Ahora lo vemos, digamos, desde el lado del soldado. El soldado, ¿por qué ingresa? El soldado que tiene vocación, ¿no? Porque el soldado que ingresa a las fuerzas militares ingresa para hacerle un bien a su país. Pero en hacerle ese bien a su país, usted está realizando prácticas que van en contra de una vida humana, por ejemplo. Eso ya es más, y esos son personas que están allá viviendo eso. Si uno piensa eso, que uno es ajeno, imagínate lo que piensan esas personas que están allá. Por eso es que también se desarrollan muchos trastornos y por eso es que en esas instituciones también hay mucha radicalización. Porque cuando se ponen a pensar, a echar cabeza en esos temas, es complicado. Pienso que puede ser complicado. Aquí, digamos que hablamos de la incoherencia en nuestras decisiones. Yo por eso como que introduje el tema de la moral, porque ya son decisiones que uno toma. ¿Tú qué piensas acerca de en nuestras decisiones cómo la incoherencia influye? No, yo creo que pues igual la incoherencia en nuestras decisiones se puede ver reflejada. Sí. Con ese tipo que te decías como del tema de la moral. También hay decisiones de pronto un poco más banales. Sí, como el tema de los equipos de fútbol o todo eso, sí, en el que tú tomas ya decisiones. Puede ser incoherencias cuando tú, volvamos al tema de los equipos de fútbol. Digamos, a mí me llaman, no sé, de Millonarios y quieren trabajar conmigo y tienen todas las condiciones que yo pido para yo poder trabajar. Si bien yo no soy de Millonarios y no me gusta el equipo, no lo veo, no sé quiénes juegan, no sé nada, pero me sale una oportunidad laboral en la que yo voy a estar bien, yo la cogería, por ejemplo. ¡Por las lucas! Por las lucas. No, y por todo el tema en beneficios y todo lo que me ofrecen, ¿sí? Sí, te dan balones gratis. ¿Sí? Exacto. Y te hacen llorar harto al año, que llorar es bueno también. Y conmigo es pura felicidad. Sí, además yo lo tomaría. Sí. Pero siento que a los ojos de las demás personas, o de pronto hasta los míos, puedo ser incoherente porque a mí no me gusta el fútbol. ¿Sí? Yo tengo un ejemplo en el que los dos somos incoherentes a la vez. Ah, no. Bueno, no sé si los dos. Pero este está chévere. Ejemplo interesante. Tenemos que hacer más cortinas. Porque yo salir haciendo esto, mis suscriptores van a decir qué le sucede a este señor y me van a llamar a la policía. Y yo le voy a decir, señor, ¿usted cómo entró a la policía? ¿Usted era consciente de su decisión? O fue incoherente. Lo sentamos aquí a ver el podcast. El marketing. Uy, no, nosotros somos re incoherentes con el marketing. Sí. Example. Nosotros dos trabajamos en los rubros, porque no vivimos de YouTube, lastimosamente. Aún. Pero con tu ayuda y con tu suscripción, vamos a lograrlo. Nosotros no vivimos de YouTube. Y, bueno, el mercadeo, el marketing como tal, hace parte ya de nuestras vidas, es algo cotidiano a lo que todos estamos acostumbrados. Nosotros trabajamos en ese rubro y nos ha ido muy bien en ese rubro.
por mi parte, yo soy muy consciente de que he tenido la oportunidad de trabajar en sitios donde tal vez creo más en los proyectos y que no están tan enfocados en solamente venderte cosas. ¿Sí? ¿Que he trabajado en sitios así? Sí, obvio. Pero siempre he sido muy consciente sobre mi papel y el impacto que tiene lo que yo hago en el consumo de las personas. Nosotros somos conscientes de que el mercado es abusivo, las técnicas que se utilizan no son muy éticas, es invasivo, y nosotros tenemos que lidiar con eso. Y hacerlo, inclusive. Sí, de mi lado no es tan hacerlo, pero yo sí. Pero tú sí estás más ahí. Lo mío es más una gestión más estructural. Pero tú sí, y tú haces eso. Y de hecho nosotros con este podcast también vamos a hacer eso, ¿cierto? ¿Usted creen que este maquillaje es que es marketing? Ah. Nosotros vivimos ahí, ¿cierto? Ahí hay una incoherencia, porque como somos conscientes de lo que hace, igual lo hacemos. ¡Claro! ¡Por plata! Sí. Es nuestra forma de vida. Moral, sí, puede ser moral y ética. Ajá. Y nosotros, sí. Ahí estamos. Y uno tiene que aprender a trabajar eso también. Porque esto es algo que ya lo vamos a tocar más adelante. Juepucha, 50 y bola de minutos. Pues sí, hay más podcasts y más adelante lo vamos a tocar. Que si está mal o está bien. Pero eso dejémoslo ahí. Porque, bueno, digamos que en nuestras decisiones, listo. Estamos muy conscientes y pusimos ahí ejemplos. Ustedes en sus casas, en sus oficinas, desde donde nos van, desde el Transmilenio que cojan para... Uy, pero si ustedes escuchan todo el podcast en Transmilenio, viven re lejos, yo los entiendo. Yo andé mucho en Transmilenio y duraba mucho. También, ¿cierto? Sí. Pero bueno, piensen, échenle cabeza a qué incoherencias pueden ustedes estar cometiendo en sus trabajos o con su grupo de amigos. Si quieren nos cuentan en los comentarios. Eso, ay, verdad, que participen, escríbanos en sus comentarios. Pero mamá, no me vayas a escribir que me amas, porque ya lo sé. El tema de la industria y ese espectro de la industria del entretenimiento también tiene muchas contradicciones. Y tiene bastantes, ¿por qué? Porque su único fin es claramente entretener, venderte cosas, hacer que compres un producto, que asistas a un cine, que consumas algo, ¿cierto? Ellos tienen bastantes contradicciones y es bueno, a ver, aquí no les estamos diciendo que no consuman, sino que hay que tener un consumo coherente. Uy, ya metimos la coherencia, todo tiene sentido, ¿ves? Un consumo en el que uno sepa qué es lo que está consumiendo, por qué lo está haciendo. Y sí, a veces es cansón y a veces uno dice, yo solamente quiero ser terrenal y estar tranquilo, ¿sí? Pero esa práctica se puede hacer ocasionalmente. Yo no recomiendo hacerlo porque tú vivirías ya como en un ámbito ya muy dejado, ¿sí? Eso en filosofía tiene un nombre, no me acuerdo. Pero sí, dejado, digámosle dejado. Entonces es bueno, digamos, en el tema del entretenimiento que ustedes miren. Nosotros lo hacemos, nosotros pensamos, e igual nosotros consumimos. ¿Qué contradicciones ves tú, digamos, en esa industria del entretenimiento que tú digas, pucha? En la industria del modelaje, yo veo una incoherencia, porque digamos que eso es parte mucho de todo, ¿no? De todo en general, porque en la televisión y todo vemos a los modelos. Pero como que el tema de que amar tu cuerpo, pero son personas que aguantan hambre, que tienen que estar constantemente delgadas o si no son rechazadas.
ahí hay como un tema de incoherencia, Sí. / maltrato psicológico, pero digamos que, por ejemplo, y en esa parte del entretenimiento sí hay mucha incoherencia, ¿sí? En donde pues te venden que ames tu cuerpo, pero ellos no se aman. En la industria de los youtubers, por ejemplo, que digamos no, bueno, los youtubers, influencers, tiktokers, lo que sea. Sí. Digamos, yo estoy tratando de entrar a esa industria, pero también hay muchas incoherencias en cuanto a amar tu cuerpo, amar a las personas que también aguantan hambre. Como yo. Mi amor. Estoy aburrida. No. Pero sí, digamos que esas cositas así como de entretenimiento sí son. Eso ahí es donde yo veo la incoherencia. Uy, ese es un buen punto, claro. Yo la veo mucho en el consumo de carne. El consumo de carne es fuerte y eso daña mucho al planeta, por ejemplo. Nosotros comemos muchas cosas ya muy procesadas, no son procesos orgánicos, todo está estandarizado hacia la industria. Y yo como carne. ¿Sí? Aunque bueno, eso no es entretenimiento. No, mi amor. Pero... Te fuiste a la mierda. Pero digamos que también es un ejemplo. Otro ejemplo es el de los plásticos. El de los plásticos. Porque, sí, digamos, yo lucho mucho con el tema de los plásticos. Pero es que el plástico es muy barato, entonces las empresas lo usan. Y yo trato de reciclarlo, de darle muchos usos, el uso posible, pero finalmente se va a caer en la basura y se va a demorar sus 3000 años en descomponerse. Pero la lucha con el tema de los plásticos es muy difícil, porque tú pides un domicilio y te llega ecopor, plastificado, todo, o sea, todo es plástico e icopor. Ajá. Eso también se vuelve una incoherencia porque, por ejemplo, yo hablo mucho de cuidar el medio ambiente, pero ahí ya no estoy cuidando el medio ambiente. Sí, pero es que me va a la mierda otra vez. Vamos a hacer en nuestro espacio publicitario, vamos a hacer una pequeña reflexión acerca del por qué usted es el culpable de todo. Las empresas buscan darle la responsabilidad a uno en todo, cuando uno es el proceso final, ¿sí? Eso fue algo que yo conocí hace un tiempo, pero no tanto. Y me abrió mucho los ojos, así. Que cuando a ti te dicen que recicles, que no uses los pitillos estos, sí, tú dices, ¿no sería mucho mejor no producirlos? Que las empresas no se los ofrezcan a uno. Que uno vaya a un restaurante y que le digan el pitillo. Por ejemplo, yo siempre le digo no al pitillo. Pero muchas veces te hacen, no sé, un granizado. Y el granizado necesariamente necesita uno estarlo revolviendo. Entonces, le ofrecen a uno el pitillo. Pero es que eso ya es un consumo más responsable. Porque tú evitas hacerlo hasta que ya te toca. Sí, pero hay restaurantes que le inculcan el te toca. Ah, sí. Sí, son prácticas que no. Entonces sí, muchachos, muchachas, piensen en, muchachos, sí. Piensen en cada vez que ustedes les digan que son los culpables de algo, si tal vez ustedes no necesitan echarse esa culpa al hombro y puede que sea una industria grande la que esté detrás de esa campaña. Fin del espacio publicitario. Llegamos a nuestra famosísima sección, prometida desde hace una hora. Señorita Diana, ¿se vale ser incoherente? ¿Es mala la incoherencia? Yo digo que no es mala la incoherencia,
y sí vale ser incoherente porque eso nos permite evolucionar, que era lo que estábamos hablando al comienzo. De transformar, de cambiar de pensamiento, de poder evolucionar. Entonces yo digo que la incoherencia, siempre y cuando no haga daño, es buena. Ok, sí. Porque hay muchas, por ejemplo, lo que hablas ahorita de la moral, de quieren... que lo hacen pero están en favor de la paz. O también a la mierda. o digamos las creencias religiosas que te hablan de una cosa para no ser tan específica y de Jesús. Que no me linchen acá. Del amor a Jesús. Los creyentes. Pero que hablan de una cosa y después de otra y es algo con daño. Sí. Con un ejemplo específico. Ahí ya se vuelve de pronto un poco más mala. Pero siento que la incoherencia debe existir y que es un proceso del cambio. La incoherencia es un proceso del cambio. El titular para mañana. Sí, me gusta. Eso es lo que acabo de pensar. Sí, la incoherencia es parte del proceso del cambio. Sí, chévere. Yo pienso muy parecido, sí, yo siento que uno debe aprender a quitarse esas ataduras del proceso gramatical. Uno debe empezar a quitarse esos estigmas, a dejar de pensar que todo es malo cuando es el poder de la palabra, ¿cierto? Este podcast a mí me ha ayudado mucho a reflexionar sobre eso, ¿sí? Que sí, hay cosas que son malas, que hay cosas con las que uno no está de acuerdo, que hay cosas con las que uno puede cambiar su opinión. Eso existe y va a existir siempre. Y uno debe trabajar en eso, en el hecho de que hace parte de la vida, así como tú lo estás diciendo. Es un proceso de cambio también para poder evolucionar y transformarse como ser humano. Entonces yo siento que sí se vale ser incoherente, también porque incluso ahorita que hablábamos de nuestro trabajo, vivimos en una incoherencia a diario, y se debe vivir con eso, y nosotros no podemos abarcar todo y decir, es que yo soy súper coherente, ¿sí? No se puede porque somos humanos y ya son cosas que se escapan de nuestro dominio, el querer controlar todas esas acciones. Para mí tampoco es mala, para mí es algo que existe y es algo con lo que uno vive siempre, entonces está bien, no me parece que sea malo. Sí, yo digamos de pronto como consejo, como reflexión, de parte de la incoherencia es que nos permitamos ser incoherentes, en que si queremos cambiar un pensamiento, pero hay una persona que nosotros queremos y piensa diferente, nos permitamos ser incoherentes y simplemente darles nuestro argumento. Si esa persona está de acuerdo o no, digamos que eso ya depende de la otra persona y no de uno. Entonces que nos permitamos ser incoherentes y cambiar, que no nos quedemos arriesgados o sí, como siempre con el mismo pensamiento, sino atados a un pensamiento, sino que tratemos de siempre escuchar a las otras personas y mirar si podemos estar de acuerdo o no con ellos. Sí. Es como un consejo y parte de reflexión de la incoherencia. Sí. Yo sí también digo mucho que en comunidad siempre va a existir la diversidad. De lo que sea, va a existir esa palabra y va a estar ahí siempre. Porque nosotros no somos iguales. Ni física, ni mental, nada. Somos todos seres muy distintos. Ni en huella digital, las huellas digitales son... Entonces permitamos también que las otras personas nos expresen y no seamos tan duros ni tan radicales con las personas. Ni juzgarlos. Que pueden...
Sí, porque también tengamos en cuenta, mucha gente olvida eso también, es el hecho de que usted puede estar afectando a alguien y de una u otra forma llevarlo por un camino que tal vez no es el que esa persona quiere, ¿sí? Y solo porque sigue esos pensamientos heredados, adquiridos, influenciados, puede estar tomando decisiones con las que no está de acuerdo y ser incoherente él con lo que piensa. ¿Sí? Incoherente con uno mismo. Sí. Mira, tenemos una frase chévere que es: la vida está en constante cambio. Sí. Eso es. Tranquilos. Ser incoherentes está bien. Muchas gracias. Esta fue la locución de Echemos Cabeza. Sí, como parte y reflexión del podcast es como que la vida está en constante cambio, entonces lo que dije anteriormente de verdad sí influye mucho, y es el tema de que la incoherencia es parte de ese cambio. Sí. Entonces, no, permítanse ser incoherentes. Sí. Y permítanse cambiar. Aceptar el cambio también es muy importante. Sí. Los cambios existen. Y muchas veces no son para bien, no le crean a los que les dicen que son para bien. Pero es cambio. Sí. Entonces, ¿ya? Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Queremos saber cómo sus opiniones, entonces, y bueno, y la pregunta que les hicimos ahorita de que de pronto un cambio que para ellos han sido incoherentes, para ustedes han sido incoherentes, que nos lo comenten, de pronto también como cosas que de pronto ustedes piensen que tuvimos que tocar en este podcast y de pronto se nos pasaron, y todo como sus opiniones en general respecto a la incoherencia y de lo que hablamos el día de hoy. Listo. Un saludo, saluditos. Si quieren profundizar de pronto un poco el tema, de pronto un poco más técnico, conocer un poco más, en nuestro blog van a encontrar muchas más cositas, y también en nuestras redes sociales vamos a profundizar un poco, entonces para que nos sigan en las redes sociales de cada uno también, pues pueden encontrar cosas, como cosas que hacemos nosotros aparte del podcast, y nuestra página del podcast, que ahí pueden encontrar más cositas. Sí. Entonces, muchas gracias por ver o por escuchar el podcast del día de hoy. Suscríbanse para que estén con más contenido, pendiente de más contenido, y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Chao. Blaze, despídase porque usted fue hoy la invitada ahí. Chao. Nos vemos, gatorreas. Ahora sí desayunemos, que tengo hambre. Ay, no grabo.